Hola, buenas tardes. Me alegro de saludaros. Gracias por acompañarnos, especialmente a todos los que estáis hoy en directo. Bienvenidos a nuestra fiel audiencia del capítulo de PMI Madrid, a los capítulos asociados en Latinoamérica, al de Malta, en Europa y al resto de capítulos de España, y a todos los amigos que nos estáis escuchando desde cualquier otra parte del mundo. Hoy somos 100 inscritos a esta webinar. Gracias sinceras por vuestro interés y asistencia. Soy Eva Pareja, anfitriona y voluntaria de Webinars de Impacto, un ciclo de difusión de PMI Madrid creado con temática especializada para los grupos de interés, hoy dedicado a energía y sostenibilidad. Este es el lugar donde recibimos a expertos externos para profundizar en temáticas focales que nos permitan descubrir tendencias y explorar nuevas perspectivas. Es un espacio que hemos diseñado en abierto, orientado a compartir con todos vosotros contenido de alto valor profesional. Este contenido será siempre tratado desde el respeto a la diversidad de opiniones, fomentando la escucha mutua y el diálogo constructivo. Volviendo al punto de los grupos de interés, para todos aquellos que estéis pensando en sumaros como voluntarios, os invitamos a visitar la oferta de actividades de PMI Madrid en nuestra web y escribirnos un email al buzón de la iniciativa que más os pueda interesar. Y antes de seguir, un inciso más. Gracias a los colaboradores que hacen esto posible. Jesús Vázquez, presidente de nuestro capítulo, por su inestimable apoyo. Jorge López, Bernardo Bay, Javier Ballester, por su colaboración y logística. Y Luigi Spotti, líder del Grupo de Interés de Energía y Sostenibilidad, por su participación activa en esta webinar. Empezamos ya a introducir la webinar de hoy. Tengo el placer de presentaros una interesante charla sobre la relación entre industria y energía, con el título Cómo transformar el energético en una ventaja competitiva para la industria, aspirando a convertir un territorio en referente europeo en sostenibilidad e innovación. Para ello, tenemos con nosotros a Alberto Mariano Muñoz Fernández. Bienvenido, Mariano. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti. Mariano es ingeniero minero, director general de Industria de Castilla y León desde julio de 2024. Cuenta con más de 23 años de trayectoria como jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos. Una trayectoria en la que esta provincia, Burgos, ha experimentado un liderazgo nacional en la implantación de parques eólicos y plantas fotovoltaicas. Mariano nos hablará sobre la implantación de nuevos proyectos industriales en un entorno de descarbonización y de transformación tecnológica, en el que las energías renovables adquieren un protagonismo clave para su éxito. Para ello, Mariano va a mantener una charla distendida de la mano de Luigi Spotti, en la que la competitividad, la tecnología y la sostenibilidad se explican en proyectos reales. Luigi Spotti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Eva, gracias. Bienvenido también. Luigi es ingeniero mecánico, está certificado como PMP y Six Sigma Black Belt, con 25 años de experiencia en el sector de la producción de energía, especialmente térmica, eólica, renovables, y en otros proyectos industriales internacionales. Desde enero de 2026 es líder y voluntario del Grupo de Interés de Energía y Sostenibilidad de PMI Madrid. Bueno, y antes de empezar, permitidme un último mensaje para nuestra audiencia. Os animamos a participar en el turno de preguntas que se abrirá al final. Queremos escucharos y vuestra conversación es la que enriquece este aprendizaje colectivo. Por favor, recordad que las reflexiones que pudieran compartir otros participantes en el chat y los invitados en la charla son libres y no vinculantes con la organización de PMI y, por supuesto, serán tratadas siempre desde el respeto. Con ello, os recomendamos ir dejando vuestras intervenciones en el chat durante la charla. Si algún participante no desea que mencione su nombre al leer la pregunta, solo tiene que poner privado antes de escribirla. Y ahora ya, Mariano, Luigi, un placer sentiros en vuestra casa y la sala es vuestra. Bueno, muchísimas gracias, Gracias. Eva. Vamos a tomar el control desde aquí de la charla. Quiero agradecer a todos los asistentes que participan y especialmente a Mariano, que nos concede, digamos, parte de su tiempo para difundir y para aprender sobre temas de industria y energía. Mira, Mariano,
Empezaría entonces con el primer bloque, que es sobre proyectos y energía. Y quería, bueno, preguntarte, empecemos con tu trabajo previo a la Dirección General de Industria que tienes ahora. Nos consta que has sido jefe de servicio de Industria, Comercio y Economía de Burgos durante más de 20 años. ¿Cómo viviste el despegue de las renovables, que convirtió a la provincia de Burgos en una de las provincias con más potencia instalada de España? ¿Y cuáles fueron los problemas de los proyectos? ¿Cómo se consiguió este hito? Bueno, muchas gracias, Luigi. Pues sí, efectivamente, empecé aquí en Burgos en el año 2001 como jefe de servicio de Industria, Comercio y Turismo, se llamaba entonces, luego se ha ido llamando de distintas maneras, pero siempre ha englobado energía y minas dentro de la parte de industria se consideraba. Pues cuando llegué aquí en el 2001 había 88 megavatios instalados en energía eólica, todavía me acuerdo, y como es normal, cuando salí pues había ya en el 2024 más de 2000, aparte de otros 2000 adicionales en proyectos firmes de gran desarrollo bueno, que hoy se están construyendo mayoritariamente eólicos porque Burgos siempre, por las condiciones climáticas y por el tiempo, tuvo una preferencia, pero ahora hay muchos proyectos fotovoltaicos, hibridaciones y, por supuesto, proyectos de almacenamiento que ya estaban planteados cuando me fui yo en el 2024. ¿Cuáles fueron los problemas? Bueno, la verdad es que es una historia larga de contar. Después de 20 años, pues ha habido luces, sombras y de todo. Los proyectos, algunos de ellos tuvieron cambios de máquinas muy normal después de años de tramitación, problemas medioambientales, problemas urbanísticos. A veces nos tocó hacer las expropiaciones hasta 5 veces, porque cuando había un cambio de máquina suponía, pues desde los primeros que a lo mejor se planteaban con 660 kilovatios a los finales con 2.000, 3.000, 4.000, pues había una eliminación de halogenadas, un reposicionamiento y eso provocaba pues muchísimos problemas. Hubo al principio una contestación social que hoy sigue, pero que yo creo que entonces era más, era un miedo al cambio, ¿no? La gente hoy está acostumbrado a ver encima de nuestras colinas estos aerogeneradores y yo creo que ya forman parte del paisaje. Tuvimos problemas al final también con aquello que llamábamos la fragmentación artificiosa, o que venía llamándose judicialmente, que era cuando el Ministerio todavía no tramitaba los grandes proyectos, la Junta de Castilla y León solo tiene capacidad hasta 50 megavatios, pues promotores que, por ejemplo, querían hacer 150 o 200, lo dividían en 3 o 4 proyectos, y aquí fuimos bastante firmes, más que en otros sitios, a la hora de bloquear esto para que se fuera al Ministerio, finalmente con bastante éxito, porque el Ministerio sí que los ha tramitado, porque entendíamos que si no iba a haber recursos que podíamos perder. De hecho, no perdimos nunca ningún recurso de los más de 100 proyectos en última instancia, es decir, hubo algunos defectos de forma que hubo que modificar, pero bueno, yo creo que las cosas se hicieron bien y efectivamente hoy estamos entre las primeras provincias de España. Cabe duda. Muchísimas gracias, Mariano. Mira, desde tu experiencia, cuando un profesional con buena preparación técnica se acerca al mundo de la gestión de nuevos proyectos industriales y energéticos, ¿qué recursos tiene que desarrollar? ¿Qué recomendarías a este profesional guiando a su empresa para lograr el éxito en el establecimiento de un nuevo proyecto energético? Bueno, pues la pregunta tiene su historia. Básicamente, hay una cosa que yo creo que todo el mundo, voy a decir dos cosas, ¿no? La primera, creo que todo el mundo la conoce, que es una buena formación técnica, una seriedad. No nos vaya a pasar, hubo, contando como anécdotas, proyectos que se plantearon y una vez que tenían la autorización administrativa, lo que conocemos como una autorización administrativa previa, entonces no se llamaba así, pues nos decían que no podían ejecutar el proyecto tal como estaba porque habían encontrado una vaguada. O sea, estos son proyectos que se habían hecho sobre plano, mal hechos, y que por supuesto retrasaban los proyectos y aquello era de pena. Hay que estar sobre el terreno, hay que planificar bien las cosas, hay que tener las mediciones, en el caso de la eólica, las mediciones de viento, hay que elegir bien la máquina, etcétera, etcétera. Pero voy a decir otra cosa añadida que no sabe todo el mundo, que es aquello que conocemos como, a nivel particular, como inteligencia emocional, pero que en un proyecto podríamos llamarle la aceptabilidad social del proyecto. Uno de los grandes errores de las empresas ha sido ir directamente a publicar un proyecto con una lista, en muchos casos, de expropiados, lo que ha generado pues, una desconfianza, una oposición total de la población. Con lo cual, eso es una mala praxis que hay que evitar. Hay que empezar, eso es una recomendación, por ir al lugar, intentar tener una reunión con el alcalde, con los vecinos,
comentar las bondades, intentar repartir lo que pueda ser en lo máximo posible y así ganaremos muchos puntos en ese sentido. Bien, gracias. Pasamos al segundo bloque, Industria y Energía en Castilla y León. ¿Cuáles son las competencias de la Dirección General de la cual eres actualmente el titular? Bueno, voy a intentar resumirlas en 3 patas, ¿no? La primera de ellas sería la promoción industrial. La promoción industrial es que nuevas industrias puedan venir aquí y establecerse aquí, algo que cualquier administración siempre desea, ¿no? Y facilitar las cosas. La segunda, pues sería apoyar a las industrias ya establecidas, ya existentes, bien para que hagan ampliaciones, bien para que acometan los nuevos retos, ¿no? Por ejemplo, la digitalización, la automatización, poner los medios, etcétera, etcétera. Y la tercera, que es, vamos a decir, menos popular, menos vendible, pero que es muy importante, que es la seguridad industrial. La seguridad industrial es una pata fundamental y no me refiero solo a las industrias, donde podemos hablar de reglamentos como de productos químicos, de instalaciones sebestos, aquellas instalaciones que pueden provocar accidentes graves por el uso de sustancias peligrosas, de la lucha contra incendios en establecimientos industriales, etcétera, etcétera, sino que hablamos también de aquellas instalaciones industriales que en edificios no industriales, es decir, redes de gas, de electricidad, las que tenemos en casa, ascensores, ITV, que es la parte que también llevamos de vehículos, que conllevan una cantidad de registros y un control de una serie de agentes que intervienen en la seguridad industrial, que son desde instaladores, organismos de control, proyectistas, y de ese tipo tenemos más de 1 millón de instalaciones en Castilla y León y gestionarlas no es fácil. Esa sería la última pata. Gracias. ¿Cuál es la situación de la industria en España, específicamente en Castilla y León? Es decir, a nivel de amenazas, fortalezas, perspectivas. ¿Disponemos de datos? ¿Quieres decirnos Claro, cómo lo claro. interpretas? Claro que tenemos datos. Vamos a ver. La situación en general hoy yo creo que es buena. Estamos en un momento de crecimiento económico, es decir, que ha sido ligeramente ensombrecido por la guerra de Irán de hace un mes y que parece que hoy hay buenas noticias. Ya veremos a ver si cuajan, pero bueno, hasta ahora en los últimos años veníamos saliendo de una crisis, la del COVID, que fue a continuación de la anterior, y la situación era bastante buena. En Castilla y León la situación yo diría que es mejor. Siempre cierran industrias, hay que tomar esto y cuando la cierran tenemos unos grupos de trabajo para intentar evitarlo, pero bueno, la situación se crea más de las que cierran. En Castilla y León tenemos un crecimiento del índice de producción industrial que es prácticamente siempre o en los últimos años superior a la media nacional. El último año, en 2024, es un crecimiento del 6,2%, que comparado con la media nacional, que es 1,3, 5 puntos por encima, creo que podemos estar orgullosos de ello. En empleo, pues llevamos 59 meses, son ahora consecutivos, en los cuales el paro baja en términos interanuales, es decir, no con respecto al mes anterior, que hay que tener en cuenta la estacionalidad, sino en términos interanuales. 59 meses se dice pronto, ¿no? Es una prueba de que vamos bien. Igualmente, por energía, que puedo decir, somos la primera comunidad en energías renovables, con tanto en cantidad total de energía producida, vamos a decir megavatios horas, por decir algo, como en porcentaje, con casi un 94% y 14.000 megavatios instalados y casi un 94% del total renovable, es decir, Castilla y León es prácticamente renovable. Igualmente en I+D somos los quintos después de las comunidades que juegan otra liga, por decirlo así, por financiación, es decir, Navarra, País Vasco, Cataluña y Madrid por la capitalidad. Creo que también en innovación podemos presumir. Fortalezas, bueno, tenemos suelo. La Junta además está haciendo una gran apuesta por el suelo. Se pretende llegar a los 26 millones de metros cuadrados en más de 15 polígonos de desarrollo por parte de la Junta de Castilla y León, con lo cual creo que partiendo de que Castilla y León ya por sí es una comunidad que tiene suelo, ahora estamos teniendo suelo industrial y además en buenas condiciones y donde se están acabando los polígonos, que ya son unos cuantos, pues las tasas de venta realmente son muy interesantes y creo que esta es una baza de cara al futuro. Más fortalezas, por supuesto, la energía, que creo que debemos de tener porque exportamos 2/3 de lo que producimos. El agua tampoco es una comunidad que falte. Las amenazas, bueno, pues la crisis energética, por supuesto, los aranceles, por supuesto China, la competencia con China, que luego si tenemos ocasión hablaré algo más de la automoción, pues son las principales amenazas. Pero la perspectiva es buena.
Bueno, gracias. Pasamos al tercer bloque, que es la parte económica. A nivel de energía solemos considerar tres aspectos fundamentales: la disponibilidad, las emisiones y el precio. ¿Cuáles son los desafíos principales que ves en estos tres ámbitos para poder dar más oportunidades a la industria en Castilla y León? Bueno, pues efectivamente son tres ámbitos clave, ¿no? La disponibilidad. mm, Actualmente la red no tiene toda la disponibilidad que debería tener. Pese a que exportamos 2/3, tenemos un sistema regulativo, vamos a decir, regulador, o sea, la ley 54, ¿no? La 24, perdón, de 2013 del sector eléctrico, eh, pues que lo mete, por decirlo así, todo en un mismo saco y lo saca de ese mismo saco. Con lo cual, no tenemos preferencia como comunidad autónoma, pese a que casi, vamos, que somos los que más producimos, o sea, que 2/3 los exportamos. Estamos reclamando que sea así, que se tenga en cuenta, no sé si lo conseguiremos, pero al menos estamos reclamando que se haga una inversión en red rápida y necesaria. Se han descuidado un poco por parte del Gobierno de Acción, al menos es mi entender. Ya se están poniendo los deberes, ya hay una planificación, se han hecho alegaciones a las mismas desde la Junta por parte de la Dirección General de Energía y Minas y creemos que se están poniendo las pilas, pero bueno, van un poco lentos, ¿no? Hablamos a veces de 15.000 millones que no se están invirtiendo en Castilla y León por causa de esa falta de disponibilidad de la red. Es verdad que muchos son de electrólisis, de centros de datos, pero también afectan a industrias normales, de las de toda la vida. Respecto al precio, pues lo mismo, tenemos unos precios bastante competitivos en España en general. Bueno, el sistema de precios, por lo menos comparado con Alemania, con Italia, no así si nos comparamos a lo mejor con Estados Unidos o con China, pero bueno, hay que trabajar en ello. Tiene, desde mi punto de vista, demasiados recargos, demasiados impuestos y el sistema que tenemos, pues al final, el de casación de oferta y demanda, el que lleva el precio total es el último que entra, que es un sistema que no nos es muy favorable. Pero bueno, creo que se puede trabajar en ese tema también. Y por último, las emisiones, bueno, creo que España está en una posición muy interesante. Vamos a ir avanzando más según las previsiones del PNIE y en Castilla y León, pues poco podemos quejarnos con ese 94% de producción de energías renovables, desde luego, en materia eléctrica. Clarísimo. Hablando del precio de la energía, ¿puedes explicarnos cómo se establece el precio de la energía para los consumidores y sobre todo para los consumidores industriales? Bueno, el sistema es bastante complejo. Existe un mercado mayorista que es el que fija el precio en ese mercado y que del cual luego depende el precio industrial y el precio de particular, ¿no? Este mercado es una casación a hora a 24 horas como principal, porque hay más mercado, pero bueno, como principal referencia, y se va casando oferta y demanda. Ese pool tiene como particularidad que aunque las renovables entren ofertando precio cero, finalmente es el precio final del último paquete, último megavatio hora, por decirlo así, el que fija el precio total para todos. De ahí que los que ofertan a precio cuando sube el gas tienen eso que llaman beneficios caídos del cielo, es decir, le suma más precio por kilovatio hora del que normalmente esperaban. Y bueno, esa es la definición del sistema del mercado, cómo funciona el pool, ¿no? Luego, a nivel particular, tenemos el PC, que es el precio voluntario del pequeño consumidor, y el mercado libre, que si me permites un segundo de un consejo, si alguien quiere cambiar, mi consejo es que no vaya a la primera oferta, sino que saque de su distribuidora, de la aplicación de distribuidora, el fichero de consumo de los últimos meses, delimitado por comas, y esto lo sube a la página nacional de la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, comparador de ofertas, es fácil de encontrar en Internet, y con esto te da realmente una credibilidad de cuál es la oferta que más te interesa, no la que te dicen por ahí en la tele o te llaman por teléfono diciendo que no pagas nada en unas horas y otras. En el mercado industrial, pues bueno, todo el mundo va a mercado libre. Existen las comercializadoras, igual, que son las que comercializan. Existen los contratos a largo plazo, los conocidos como PPA, famosos. Y luego hay una serie de costes también en el mercado añadido, en el mercado particular, que se suman, que son los impuestos, ahora un poco un mitito más rebajados del Real Decreto 7/2026, y últimamente los servicios de ajuste, que bueno, vienen a suponer cuando después del apagón se ha tomado un poco este sistema reforzado un poco más en serio y a veces se obliga para dar estabilidad al sistema, para dar inercia pues a entrar centrales de gas cuando teóricamente no sería necesario
si sumáramos solo casáramos oferta y demanda, ¿no? Intentamos evitar que vuelva a suceder lo que por el operador del sistema, ¿no? Lo que pasó. Y eso genera unos costes pues, que también hay que financiar. A nivel de industria, también existen los consumidores electrointensivos, que ha vuelto también desde ese mismo Real Decreto a contar con las garantías y que cumpliendo una serie de condiciones, como consumir 1 gigavatio hora año y bueno, una serie de cociente hay ahí entre el uso energético y el valor añadido bruto del producto que producimos, pues puede entrar las industrias que tienen un gran consumo de electricidad y bueno, pues si el que pueda, que lo aproveche porque es interesante, claro. Bueno, ahora hablando del RDL 7-2026, prácticamente este debate no podemos obviar el importante punto de inflexión que hay en el mundo de la energía debido al tema de la guerra de Irán. ¿Nos puedes comentar cómo crees que está afectando este conflicto a la industria y a la energía? Y así como el impacto que las medidas del gobierno ha adoptado a través del Real Decreto Ley 7-2026. Bueno, a ver, la afección de una guerra es total. Suben los precios de los carburantes, suben los precios del gas y finalmente, de menor medida, pero también afecta a la energía por esa circunstancia que estaba diciendo antes de que el precio de cierre es el que marca para todas las ofertas, con lo cual afecta. Afecta negativamente a la economía, por supuesto que afecta negativamente, pero tiene su lado. Como todas las cosas, todo tiene, ¿no? El yin y el yang, ¿no? Tiene su lado positivo. ¿Cuál es el lado positivo? Pues el que se acelera la electrificación. A lo mejor hoy hay muchos más consumidores pensando en comprarse un coche eléctrico que hace 2 meses. Hay más gente pensando en poner una bomba de calor o pensando en cambiar una caldera por otra de hidrógeno o cualquier otro sistema que antes de la guerra. También, por supuesto, en descarbonización, en ahorro y eficiencia energética, pues bueno, tiene su lado positivo. También es posible que permita un mayor desarrollo del hidrógeno, de los e-fuels, combustibles sintéticos de origen renovable, tanto de origen biológico como no biológico, que es a partir del hidrógeno verde y la electrólisis. Con lo cual, esa sería la parte positiva dentro de que ya digo que el conjunto, la suma es negativa. Respecto a ese Real Decreto Ley que ha adoptado el Gobierno, el 7/2026, pues habla el Gobierno de 5.000 millones que nos va a costar. Buena parte, más de la mitad, lo asumirán las comunidades autónomas, porque cuando hay una bajada del IVA al 50% de la comunidad autónoma, si hay una bajada del impuesto de hidrocarburos el 58%, el impuesto de la electricidad el 100% es de la comunidad autónoma, pero bueno, al final son datos que van a permitir un poco capear esta crisis. Pero además de esos datos conocidos de la bajada de los carburantes, de los impuestos, que también es de la electricidad, pues hay una serie de medidas en este largo decreto que tiene creo que en torno a 100 hojas, se hace largo de leer, pero hay una serie de medidas muy interesantes. Por ejemplo, en cuanto a IRPF, los particulares, no estamos hablando de empresas, se vuelve a poner la deducción hasta 3.000 euros por vehículo eléctrico, por autoconsumo, por almacenamiento. Existen también unas medidas anti-especulación para los accesos. Como sabemos, los accesos tanto en demanda como en inyección es lo que necesita una empresa que quiere bien inyectar a la red una energía o bien consumirla, pues hay una cierta acaparación de los puntos que impide que por gente que muchas veces especula o que no va a hacer los proyectos mañana, ¿no? Y hay una serie de medidas contra ese sistema, como es el mantenimiento del CENAE, que no te puedes cambiar, etcétera, etcétera. Hay también una declaración de utilidad pública para las instalaciones de bombeo, muy necesarias como el almacenamiento. Hay unos objetivos obligatorios de biometano, es decir, hay una serie de cosillas muy interesantes. También está la declaración de proyectos estratégicos de inversión, que son precisamente para esta acumulación de accesos, pues se pretende por parte del gobierno, a través de una comisión, pues seleccionar a aquellos que son más creadores de riqueza de empleo. Lo ideal es que cupieran todos, ¿no? Que tuviéramos un refuerzo en la red, una inversión en red, que todos los proyectos puedan entrar, pero si no pueden entrar todos, pues vamos a seleccionar algunos. El único efecto que lo veo, bueno, pues que al final, cuando se hacen las cosas del gobierno, pues no siempre nos fiamos de que se vaya a hacer con los criterios más puros que se deben, pero bueno, si se utiliza bien la medida, creo que puede ser positiva. Muchas gracias. Sí. Vamos a pasar a la parte energía industria del futuro. ¿Cuáles son en principio, los objetivos de la industria en Castilla y León de aquí
a 3 o 5 años a nivel de demanda de energía? Bueno, la demanda de energía, los objetivos, no sé si hay objetivos o es más bien una previsión, ¿no? La Claro, previsión es de una demanda creciente. La demanda de energía se ha mantenido en los últimos 20 años. Prácticamente tenemos una demanda similar, porque vamos a decir que la parte tendencial de la curva de alguna manera se ve compensada por esas medidas de ahorro que van tomando las empresas, que incluso que van tomando los particulares, de ahorro, de eficiencia. Pero bueno, ya desde el PNIES, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es de nivel nacional, se prevé un aumento, porque la descarbonización casi en un 100%, no en un 100%, pero una cuantía importante, pues se ve al final atraviesa la electricidad, ¿no? Entonces, creemos que sí que los objetivos del PNIE superan el 30% para 2030 con respecto a los de 2019, es decir, sí que creemos que existe un consumo que se va a incrementar y no solo por la industria, sino también por el propio transporte, por la aerotermia, etcétera, etcétera. en este caso, hablando de la evolución de la descarbonización, ¿cómo piensas que va a repercutir en términos de la relación de la industria con la energía? ¿Van a aparecer nuevas oportunidades? Eh, Más en general, digamos, ¿cómo lo conectas también con el plan, digamos, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima? Bueno, siempre surgen nuevas oportunidades, ¿verdad? En cualquier escenario siempre hay nuevas oportunidades que hay que aprovechar. La descarbonización, la principal afectada, junto con el transporte, es la industria. La industria que hasta ahora no ha hecho tanto, sí ha hecho alguna cosa, pero no ha hecho tanto por descarbonizar los procesos, pues por una exigencia creciente de la Unión Europea, pues va a tener que hacerlo. La cuestión es si lo vamos a hacer ya, aprovechando las medidas que actualmente existen, o vamos a esperar al último minuto o a la próxima guerra que nos va a poner las pilas y vamos a tener que hacerlo a toda velocidad, ¿no? Yo recomiendo que se haga cuanto antes. Hoy además tenemos medidas que son muy interesantes, como son, por ejemplo, los CAEs. Es bueno hablar de los certificados de ahorro y eficiencia energética. Este tipo de documentos porque son una realidad virtual, por decirlo así, se expiden y obtienen por un ahorro. Es decir, cada CAE realmente es como un kilovatio hora anual ahorrado. Y si nosotros, tanto en nuestra casa como en una industria, somos capaces de ahorrar mediante la implementación, normalmente la descarbonización va asociada al ahorro. ¿Por qué? Porque los sistemas eléctricos prácticamente siempre son más eficientes. Si somos capaces de hacer ese ahorro, pues podemos obtener un CAE, que hay un registro nacional, pero que aquí en Castilla y León se traduce a través del EREN, del Ente Regional de Energía, que depende de la Dirección General de Energía y Mina de la Consejería de Economía y Hacienda, pues podemos conseguir monetizar esos CAEs. Es decir, ¿cómo? Vendiéndolos a una empresa que tenga obligaciones de aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que es un fondo que se creó en el cual todas las empresas comercializadoras de electricidad, operadores de productos petrolíferos, están obligadas y de gas, están obligadas a dar un dinero a ese fondo, pero se deducen esas cantidades y aportan CAEs. Es decir, nosotros podemos vender un CAE a Repsol, por citar una empresa, ¿no? Y esa empresa pues nos paga una cantidad que yo en algunas industrias, de verdad, y lo digo sinceramente, he visto que lo que percibían por ese CAE era mayor que la inversión que habían hecho en ahorro. O sea que en determinados casos puede ser muy interesante, ¿no? Estamos hablando más de 10 céntimos el kilovatio hora anual ahorrado. Es decir, son valores que pueden hacernos una inversión muy interesante. Y respecto al PNIE, Sí, comentabas que la última versión es de septiembre del 2024. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pues es un documento muy válido que tiene una serie de objetivos, muchos, no es cuestión porque no tenemos tiempo de relatarlos todos aquí, clarísimo. pero obviamente va hacia la descarbonización, hacia la penetración de la electricidad en los procesos. ¿Por qué? Porque es la parte más fácil de descarbonizar esa electricidad y tiene unos objetivos también en energías renovables, que creo que en fotovoltaica estamos ya con bastantes posibilidades a 2030 de cumplirlos. Se hablaba de 76 gigavatios hora, 76.000, no, perdón, fuera el hora, que es un nivel de potencia, 76 gigavatios, 76.000 megavatios. En eólica una cifra casi similar, con una producción probablemente mayor porque a nivel de igualdad de potencia produce más, de 62, un poquitito más difícil de conseguir nos está por el tema de
los proyectos que por razones medioambientales, normalmente de avifauna, están cayéndose, ¿no? Se están siendo desestimados por el Estado, por la comunidad autónoma. Y luego tenemos el objetivo también del almacenamiento de 22,5 gigavatios, que nos está costando bastante más y que yo creo que ahí hay que ponerse las pilas en esos proyectos de almacenamiento, ya sean de almacenamiento químico, de bombeo o incluso de hidrógeno, porque sin ellos, pues al final vamos a tener una producción muy focalizada en las horas de sol y las horas del viento y un déficit que de alguna manera hay que cubrir y que si no tenemos almacenamiento vamos a acabar cubriéndolo con gas, que es lo que no nos interesa. ¿Qué nos puedes contar sobre el sector del transporte y la automoción? Bueno, sobre el transporte, primero voy a hablar desde el punto de vista de industria. La automoción es actualmente en Castilla y León la principal industria, no solo por las fábricas marcas finales que tenemos, ¿no? Renault, Iveco, Nissan, sino por la industria auxiliar de la automoción muy potente que vende no solo a estos fabricantes, sino a fabricantes de toda España e incluso de toda Europa, ¿no? O sea que es algo que tenemos que conservar. Hoy en día los pasos van hacia la electrificación, también hacia otros modelos, ¿no? Como habíamos hablado de hibridaciones, de modelos que usen los e-fuels de hidrógeno verde, aunque lo más rápido y lo más, la parte del león, por decirlo así, es la electrificación. Ahí tenemos una problemática que es la competencia con China. China pues, ha desarrollado muy deprisa sistemas y tecnologías de electrificación y ahora se han intercambiado los papeles. Antes eran ellos los que copiábamos, ahora nosotros, Europa no se suele dedicar a copiar, pero tiene que ponerse las pilas y sobre todo en precios. Creo que la Unión Europea además tiene que, ya lo está haciendo, valorar lo que llama el contenido local, como ha salido en el plan auto, que las subvenciones no son iguales si el automóvil está fabricado en China o está fabricado aquí. No me estoy refiriendo a fabricantes chinos, sino me estoy refiriendo a la fabricación. Que la fabricación, el valor añadido, no solo en el ensamblaje, se haga en Europa. Y ahí también hay que apelar un poco a la conciencia social, a que la gente cuando compre un vehículo también tiene que pensar un poco si está fabricado en Europa o no, porque creo que es un dato que no solo para subvenciones, sino nos va a permitir mantener esta industria que es completa. Somos dependientes de ella. Si no, si esta industria se nos va, tendremos un gran problema. Yendo ya a términos de energía, como he dicho antes, vamos hacia una electrificación imparable, se retrasará algo más porque tiene muchos problemas, hay gente que no tiene dónde aparcar el coche, no hay puntos de recarga en la calle, no digo ya en las autopistas suficientes, pero bueno, yo creo que vamos avanzando y va con esto también la guerra de Irán se va a dar un impulso. En cuanto a otros tipos de transporte, pues por ejemplo el marítimo se habla de utilizar el e-metanol, que es un producto derivado del hidrógeno verde obtenido normalmente a través de electrólisis con energías renovables y que utilizando también moléculas de CO2 obtenidas de plantas también de energías renovables, como puede ser biomasa, pues se consiguen una serie de combustibles, como puede ser este e-metanol, que puede ser muy interesante para la navegación, o el SAF, que es el equivalente para la aviación, ¿no? Lo que va a sustituir de alguna manera al queroseno. A nivel de hidrógeno verde, ¿quieres decirnos exactamente qué oportunidades industriales ves en Castilla y León? Bueno, pues es una tecnología emergente. El hidrógeno verde es algo que creo que debemos apostar por él, no solo pensando en la automoción, donde tendrá cierta cabida, tal vez en transporte pesado, tal vez también en turismos, pero bueno, puede ser más discutible, pero tiene otros muchos usos. Bueno, voy a empezar por decir qué es, no sé si lo he dicho antes, al final el hidrógeno es un átomo, es una molécula, si lo consideramos como H2, que normalmente se obtiene de la disociación del agua, ¿no? La molécula de agua, H2O, pues aportando energía renovable para que sea verde, porque si no, no es verde, claro. Obtendríamos con esa electrólisis la molécula de hidrógeno necesaria para ello. Existen otros colores, por decirlo así, ¿no? Virtualmente de hidrógeno, unos cuantos, ¿no? El blanco, el rosa, que es de energía nuclear, el blanco, que es los naturales, y el gris. También hay un azul, pero bueno, no me voy a detener en todos. El gris, que es el producido normalmente hasta ahora a partir de la molécula CH4, que es el gas natural, que ese es el del que nos queremos diferenciar. Tiene muchos usos, uso directo en motores,
calderas. Precisamente en las calderas muchas veces está esos que llamamos sectores de difícil descarbonización. ¿Por qué? Porque las bombas de calor no sirven para las altas temperaturas. Entonces, o vamos a un tema de resistencia que nos puede ser muy caro con electricidad, salvo tal vez que tengamos un autoconsumo con sobrantes, sin excedentes, etcétera. O si no, podemos ir a calderas, por ejemplo, de hidrógeno, que sí que existen y pueden ser una buena solución. Tenemos también una generación, se puede utilizar de otras moléculas, como hablaba antes, el metanol para usos marítimos, algunos más complejos para automoción, el SAF para aviación, o el amoníaco, el NH3, que puede servir también como transporte, ¿no? Es un vector energético y también para uso en abonos. Hemos visto con el cierre de Hormuz que uno de los grandes problemas era que no iba a haber o se iban a encarecer muchísimo los abonos porque tiene una base de ese producto, del amoníaco, que es completamente necesario y que se puede producir con hidrógeno verde y aprovechando pues también el nitrógeno del aire, ¿no? Eh, ¿Qué debilidades tiene? Pues el hidrógeno verde actualmente, pues el precio. Hoy en día parece que el precio es el punto más delicado, comparando esto que llaman el gap premium, que es la diferencia entre lo que cuesta el hidrógeno gris y el hidrógeno verde. Todavía hay una importante diferencia y por eso las industrias son un poco reacias a ir adoptándolo. Pero este precio no solo se está bajando, al haber una fabricación masiva de electrolizadores, los precios están bajando, los precios de la energía asociada, porque muchas de estas electrólisis llevan sus propios parques solares y fotovoltaicos, también están bajando de forma importante, sino que además hay subvenciones, pues está el Banco Europeo de Hidrógeno que ataca directamente ese gap, si puedes entrar, es decir, a 10 años te complementa el precio de ese hidrógeno verde para que sea competitivo con el gris, y existen otros mecanismos de financiación directa de los proyectos, con lo cual yo creo que ese problema pues se va a ir solucionando, ¿no? ¿Qué cosas tenemos en desarrollo? Bueno, pues yo creo que lo más interesante a lo mejor es hablar de la red troncal, que es una red similar a la que tenemos de gasoductos, pero para hidroductos o hidrogenoductos, y que en caso de Castilla y León además atraviesa por la Ruta de la Plata en la primera fase ya Castilla y León, es decir, Salamanca, Zamora y León. Y además tenemos una serie de cruces con Portugal y directamente se ha conseguido, que se costó un poco al principio, que exista otro ramal que conecte ese Zamora-Portugal directamente con Valladolid, Palencia, Burgos, Miranda y La Rioja, ¿no? Para que podamos tener otro uso de las industrias que en estos lugares, que son los puntos más industriales de Castilla y León, se pueden hacer, que además tiene conexión, algunos ramales están dentro de lo que llamamos el H2Med, que es como cuyo principal origen es en la conexión entre Barcelona y Marsella, con intención de suministrar pues, al norte de Europa. Y todo ello está conectado a una red que en la cual Castilla y León, de alguna manera, tiene una posición privilegiada, y por ello creo que aquí se van a desarrollar muchos proyectos. También por esto que he dicho antes, de que tenemos suelo, de que tenemos agua, de que tenemos electricidad o suelo para implementar nuevos sistemas de autoconsumo, con lo cual creemos que tenemos más de 70 proyectos, muchos de ellos ya en fases avanzadas, uno pequeñito funcionando ahí en Soria, el PEMA, pero bueno, algunos ya que tienen bastante proyección y que creemos que en los próximos años estarán. De hecho, nosotros estamos en colaboración con el Ente Regional de Energía, la Dirección General de Energía y Minas, estamos desarrollando el Plan Estratégico del Hidrógeno Castilla y León, y creemos que puede tener éxito esta tecnología emergente. Pasamos al último bloque, las iniciativas específicas de Castilla y León. ¿Y qué iniciativas específicas ves que pueden ser interesantes Castilla y León a nivel de industria de energía, además de las que ya nos has mencionado durante la exposición? A ver, las iniciativas, desde la Junta de Castilla y León siempre consideramos cualquier iniciativa que cree riqueza y empleo y que sea respetuosa con el medio ambiente es interesante. Siempre vamos a apostar por todas ellas. Es verdad que, como he dicho antes, con respecto a sus proyectos estratégicos, puede haber algunos. Nosotros tenemos una categoría que denominamos proyectos industriales prioritarios,
que son para recoger aquellos que consideramos que son de mayor interés. ¿Por qué? Porque se trata de un sector emergente, porque es una inversión muy importante y una creación de empleo muy elevada, etcétera, etcétera, y por eso creemos que son muy interesantes para Castilla y León. Pero insisto que cualquiera que cumpla, tanto en energía como industria, va a ser bien recibido. De hecho, toda esta inversión que hemos hablado en grandes polígonos industriales que se está desarrollando tiene como esta finalidad de acoger este tipo de proyectos. Si son en sectores emergentes, pues todavía mejor, ¿no? Y para citar sectores emergentes, por citar alguno, pues podemos citar, no sé, el sector de los drones. Es algo que creo que tiene una proyección futura no solo en defensa, sino también en la vida civil. En defensa, hace poquitito hemos declarado el proyecto de Indra como de interés prioritario, esto que mencionaba antes, con desarrollo de drones en León, Villadangos en concreto y en Valladolid, y alguna cosilla más en otras provincias. También hemos invertido en drones tanto en formación para uso como para un máster en fabricación en la Universidad de Burgos. Como sectores emergentes, también he mencionado antes el hidrógeno. En la defensa, por supuesto, es una oportunidad. Se supone que va a haber 800.000 millones a nivel de la Unión Europea para defensa, con lo cual es algo que en Castilla y León no tenemos prejuicios, como dice siempre el consejero de Economía, en acoger a esa industria, ¿no? Y creo que va a tener un importante desarrollo en los próximos años, ¿no? El sector de los videojuegos es algo por lo que se ha apostado mucho y que se ha apostado por parte de esta consejería a la que pertenezco de Industria, Comercio y Empleo y de la consejera, que es, aunque parece que no es un sector industrial, en realidad también es un sector industrial y que además tiene muchas sinergias con la industria, porque todas estas cuestiones del desarrollo de audiovisual tienen mucha conexión con la realidad virtual, con procesos que se utilizan luego en la industria. El sector de los videojuegos mueve más que el cine, la televisión y la literatura juntos, es decir, parece que está ahí como que es un sectorillo más y la verdad es que tiene un peso industrial o en términos de empleo y de riqueza muy importante. Bueno, no me alargo más, pero creo que más o menos vuelvo a decir que todos, en cualquier caso, todos los proyectos son bienvenidos. Gracias. Pues comparando con otras autonomías de España, ¿qué podemos aprender con otros países? ¿Qué podemos aprender a nivel de ratios industriales energéticos y más en general a nivel de ideas útiles para la competitividad de la industria? A ver, siempre tenemos que tener un ojo en lo que hacen los demás. Es que eso es así, ¿no? Una colaboración. No sé si es una competencia, también es una competencia en buena parte, pero siempre tenemos relación con otras comunidades y es verdad que incluso muchos propios empresarios nos vienen a contar que, pues en otra comunidad han hecho esto, lo otro, que cuando podemos adaptamos nuestros estándares. La verdad es que Castilla y León también tienen que copiarnos a nosotros, voy a ser sincero, ¿no? Que tenemos en lo que he dicho antes, un crecimiento del IPI que estamos hablando del 6% cuando la media es el 1, que lo estamos haciendo bien. Cuando hemos dicho que estamos en los quintos en innovación y más de más I, pues es cuestión de que lo estamos haciendo bien, con lo cual yo creo que los demás también tienen que tener en cuenta pues este dato nuestro. Y por supuesto en energía también creo que somos la comunidad a copiar, ¿no? Cuando tenemos toda esa producción que he dicho, hay un fruto de que tenemos líneas eléctricas y de que tenemos espacio, pero que hemos gestionado las cosas bastante bien con el sistema que tenemos. Pero en otras comunidades sí que se liaron con historias de concursos, de tal, y al final aquello fue más bien un desastre. Es decir, creo que lo hemos hecho bastante bien. Eh, hay servicios de información y ayuda específicos de Castilla y León sobre industria y energía para las empresas y cómo se articulan. Bueno, pues sí que tenemos muchísimas cosas. La verdad es que es una serie de siglas bastante complicadas, ¿no? Una de las principales de apoyo es el ICECIL, el Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León, que tiene pues ayudas a suelo industrial, que a través ahora mismo lo está haciendo Somacil, la mayoría de los polígonos, pero que tiene ayudas específicas incluso para municipios, tiene ayudas de emprendimiento, tiene ayudas a la exportación, tiene ayudas a la I+D, a la internacionalización. De él depende también Sodical, una sociedad de capital riesgo, de capital semilla, muy interesante. Volaria, que es una aceleradora vertical para startups que se comentan en realidades. Tenemos Iberaval, una sociedad de garantía recíproca precisamente para esos principios o primeros momentos.
El ECIL, el Servicio Público de Castilla y León, que asesora en cualquier estos problemas que tenemos hoy para encontrar gente, tiene incentivos a la contratación, a hacer fijo el personal, tiene sistemas de formación, programas mixtos de formación de empleo. La propia Dirección General de Industria tenemos una serie de ayudas, van a publicarse en breve las de las de Industria 4.0. Hemos publicado hace poco las de maquinaria industrial, las de ciberseguridad y donde, por supuesto, ya he mencionado también antes a LEREN, a la Dirección General de Energía y Minas. ¿Y dónde obtener información de todo esto? Bueno, pues aparte de los servicios centrales, en cada provincia, el ECIL, el ICECIL, nosotros a través de los servicios territoriales de Industria, Comercio y Economía, tenemos también en cada provincia. Es decir, creo que la gente, aunque suenen las cifras muy raras, pero no es difícil una vez que consigues el contacto, el asesoramiento de lo que más te puede interesar. Bien, bueno, primero quiero agradecerte, hemos llegado al final de nuestra charla, pero bueno, vamos a tener un último minuto de sprint o un minuto de oro. ¿Qué mensaje final te gustaría dejar a los participantes sobre el futuro de la industria y energía en Castilla y León? Y contéstanos, por favor, a la pregunta del título de este encuentro. ¿Puede la industria crecer a partir de las energías renovables? Bueno, intentaré ser lo más breve posible. Empezando por la segunda, ¿puede la industria crecer a partir de energías renovables? Pues creo que puede y debe crecer a partir de las energías renovables. ¿Cómo? Pues a través del precio y a través de la puesta en valor de ese componente renovable que no solo va siendo cada vez más exigible por parte de la Unión Europea, sino que creo que valoran los consumidores y que hay que presumir de él. Cuando tengamos esa posibilidad de decir que nuestro producto es renovable, tendremos que aprovecharlo. Respecto a si tiene futuro la industria en Castilla y León y la energía, pues la respuesta también puede ser muy corta, ¿no? La respuesta es sí, tiene presente, ya lo he definido antes, y por lo tanto tiene futuro. Creemos que tiene futuro. Hay que trabajar en estas amenazas que he comentado antes, en esta competencia con China, en esos aranceles, en esa I+D, en que las industrias inviertan en innovación, en robotización, en automatización, etcétera, cualquier tecnología de esa industria 4.0. Y creo que las administraciones tenemos que estar ahí para ayudar, también para solucionar los problemas energéticos de disponibilidad, si no son nuestros, para insistir al gobierno, pero creo que tenemos una oportunidad muy grande y con ese suelo también que he hablado para que el futuro sea muy interesante. Muchas gracias, Mariano. Hemos Pues terminado la sesión. de nada, Luigi, gracias Bueno, a ti y a todos los que nos habéis escuchado, los que hacéis posible esta entrevista. vamos a pasar la sesión de preguntas a Eva, por favor. Muchísimas gracias por esta excelente charla. Ha sido fantástica. Habéis tocado además muchísimos temas, ha sido súper variada. Había algunos que a mí también me inquietaban, ¿no? Porque habéis hablado de la parte de las personas, ¿no? Como al principio, antes de implantar un proyecto, ¿no? Como acercarse a ellas e involucrarlas, acercarse a los ayuntamientos, ver quién puede estar implicado. Habéis hablado del suelo, de 26 millones de metros cuadrados en polígonos en desarrollo, pues otro de los puntos que a muchas personas también les inquieta, ¿no? Que esas industrias pues estén localizadas en sitios adecuados para ello. Y luego, pues desde consejos a particulares, hemos hablado para el que quiera cambiar, ¿no? De compañía, CAES, certificado de ahorro energético, que significaba, porque palabras muy, muy sencillas. Habéis hablado de automoción. Me ha encantado la parte del sector de los videojuegos. No tenía el dato tampoco que era tan... que estaba tan avanzado con respecto a la lectura o con respecto al cine, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y el último mensaje que de verdad ha sido muy, muy inspirador. Así que bueno, pues ahora, antes de pasar al turno de preguntas, sí que permitidme que haga también otro breve apunte, a nuestra audiencia, ¿no? Para que aquellos interesados en participar como ponentes en próximas ediciones de este ciclo, pues que pueden ponerse en contacto conmigo, con Luigi a través de LinkedIn y ya juntos vemos opciones. Bueno, y el turno de preguntas, mira, voy a empezar con Fernando Ley, que es también experto en energías, ha sido ponente en el mes de febrero con Luigi, estuvo también en una charla y nos comenta lo siguiente. Buenas tardes. A mí la eólica me parece bien, no estoy en contra de ninguna fuente de energía,
Pero en España, y reportando en el último informe APA, dice que hay unos 2,18 teravatios hora al año, que pudiéndose producir no se produce, principalmente porque la red, y señala en mayúsculas la red, no admite o porque simplemente no hay consumo. O entra la fotovoltaica. Como resultado de esto, dice él que en sus viajes a Madrid y Gijón ve unos 60 o 65 molinos que tiene contados y solo unos 5 o 7 funcionando. Y en esa realidad, bueno, esa es la realidad que él detecta, ¿no? Entonces comenta que la inversión en la red eléctrica española es ínfima y el gobierno actual, los anteriores, comenta, han dado palos de ciego y no lo han solucionado. La pregunta, ¿qué se puede hacer con todos esos excedentes de 2,18 teravatios hora al año? Bueno, la observación es muy buena porque es cierta. Ya no sé la cifra exacta, si la ha calculado él, perfecto. Es verdad que cuando sales por ahí, a mí me gusta la bicicleta y a Luigi creo que también. Sí, Y muchas veces cuando sales el fin de semana, sobre todo el domingo, que los días de sol y máximo en esta época que no hace ni mucho frío ni mucho calor, pues se ven la mayoría de los halógenos parados, es verdad, porque no hay consumo suficiente para ellos, ¿no? ¿Qué podíamos hacer? Bueno, pues está claro que una de las patas es ese paso, por ejemplo, del transporte hacia la electrificación, la industria también que utilice más electrificación y nuestros propios hogares para que ese consumo crezca y podamos aprovecharlo. Desde luego, también la otra pata, por supuesto, que la he mencionado, es el almacenamiento. Si tenemos una capacidad de almacenamiento interesante, ya sea en bombeo, ya sea en hidrógeno, ya sea en baterías de standalone o, vamos, de tipo químico, pues podremos guardar esa energía para las horas a las que no tengamos ese sol o no tengamos viento suficiente. Es una pena que efectivamente hay que ver los generados parados, ¿no? Pero esas son las patas que yo creo que hace falta. Y respecto a la red, sí, yo lo he dicho, también comparto que los deberes no se han hecho bien por parte del Gobierno de la Nación, debió anticiparse a la inversión en las infraestructuras de red para que podamos tener una red también que permita más accesos. Pero insisto que si no hay consumo, por mucha red que tengamos, esos megavatios se van a quedar parados, ¿no? La hidrógeno va a quedar parado, no lo va a llegar a producir, sí. Gracias por Él la comenta observación. que, sí, comenta que la cuestión no es generar energía, sino transportarla. Bueno, está el problema del transporte y el problema del consumo, ¿no? O sea, realmente muchas veces existe también un problema de transporte, pero la principal problema de la red suele ser para conseguir nuevos accesos. Cuando tú ya tienes un parque eólico instalado, el acceso ya lo tienes. Es verdad que a veces hay nudos que se saturan y no llega a otras zonas de España donde sí podría haber consumo, pero el mayor problema es que a veces nos falta consumo, porque ese domingo a las 2 de la tarde es que hay muy poco consumo y hay a lo mejor mucho viento y mucho sol, ¿no? Pues te da las gracias. Voy a pasar a Gonzalo Navarro, el compañero nuestro del Grupo de Energía y Sostenibilidad, y comenta, bueno, también muchísimas gracias, Mariano. Él tiene tres preguntas. A ver, la primera respecto al almacenamiento o hibridación de plantas generadoras. ¿Sabes si están en marcha los mecanismos de retribución por arbitraje y servicios auxiliares? Se refiere a frecuencia, tensión. Contenta, ¿qué les sigo leyendo? O contestas a esa como prefieras, Mariano. Sí, sí está, es que se me ha ido la voz un momento. Si Vale. están, si están Ah, vale. Él repítemelo. dice, respecto al almacenamiento o hibridación de plantas generadoras, si están en marcha los mecanismos de retribución por arbitrajes y servicios auxiliares, y se refiere a frecuencia y tensión. Ya, pues la verdad es que no tengo el dato si está esto disponible ya. Sí que tenemos bastantes plantas de hibridación, muchas en proyecto, tanto hibridación con almacenamiento como hibridación eólica fotovoltaica, como la triple, pero exactamente no sé cómo está la retribución y esos mecanismos compensatorios, la verdad. Tiene tres preguntas, por lo cual vamos bien. La segunda, ¿existe algún proyecto de reconversión industrial para las instalaciones de la central de Garoña? Vamos a ver, la central de Garoña, que está actualmente efectivamente en desmantelamiento, pero todo lo que iba a esa subestación de Garoña y de la Barcina, me parece que es como se llama la de 400.000 voltios que está al lado, está prácticamente ya saturada por toda la energía
fotovoltaica y eólica de los parques que ya tienen acceso, ¿no? Incluido un gran proyecto de 595 megavatios fotovoltaico que hay en la Bureba. Entonces, no es que haya una reconversión industrial, lo que hay es que esa potencialidad de absorber energía por parte de esa subestación pues está prácticamente limitada en estos momentos, ¿no? Allí nunca ha habido otra industria. Sí que en Miranda y en las proximidades en Álava sí que hay varios proyectos de polígonos industriales en esa zona, ¿no? Pero ahí en el Valle de Tobalina, que no es una zona netamente industrial, ¿no? Que podamos trabajar en ella. Pero bueno, sí que están, existen esas zonas de transición justa en las cuales no solo está el carbón, sino también las centrales nucleares que se abandonan con un campo bastante amplio y sí que tienen ventajas fiscales y de otro tipo y de inversión si hubiera gente interesada, ¿no? En poner allí determinadas cosas. Muy bien. La tercera pregunta, ¿cómo podemos saber de esos mecanismos de financiación de proyectos I+D que has mencionado? Bueno, es que existen varios sistemas o varias ayudas, ¿no? Una de ellas es en esa del ICECIL, de la cual yo hablaba, que existen para industrias ya, pues para grandes industrias se pone, bueno, medianas, los proyectos estratégicos de I+D, que son inversiones que sí que cuentan con esa ayuda del ICECIL, por lo cual habría que contactar con ellos. También para otras más pequeñas, lo que llaman el kit digital, que también habría que informarse a través de ese ICECIL. Y luego de la Dirección General de Industria en la cual estoy, pues estaba diciendo que en breve, en un mes o así, intentaremos sacar la convocatoria de Industria 4.0, que lleva una subvención. Además que este año hemos aumentado la cuantía, está en 65% normal y 75% si es una zona de estas en las cuales tenemos un plan territorial de fomento, que son zonas, vamos a decir, más desfavorecidas que intentamos de alguna manera promocionar y que alcanza pues, a cualquier establecimiento que pueda poner una inteligencia artificial, puede invertir en un gemelo digital, en robótica colaborativa, en Big Data, bueno, cualquier tecnología asociada a la industria 4.0 y, por supuesto, la inversión en innovación y desarrollo. Muy bien. Mira, he visto que nos queda una pregunta de Fernando Ley Apunte. A ver, entiendo, dice, no hay consumo en España, dice, pero en Europa pues sí tienen interés en gastar nuestra energía renovable. Y habla del problema, ¿no? Que es el pasar por Francia. ¿Se podría solucionar de alguna manera o facilitar el paso de la energía renovable que se genera en Castilla y León hacia el norte de Europa? Bueno, esta es una asignatura pendiente que hemos tenido siempre, ¿no? Que en España, no voy a decir ya en Castilla y León, en España siempre hemos intentado tener mejores conexiones con Europa, ¿no? Pero aquí la problemática que siempre hemos tenido, pues es Francia. Francia nunca ha estado muy interesada. Como sabemos, Francia tiene un parque nuclear muy importante y vende energía a países como Italia, ¿no? O Alemania está muy conectado con el resto y no tiene gran interés en que nosotros le metamos la fotovoltaica, la eólica nuestra, ¿no? A bajos precios. Pero bueno, sí que las interconexiones no son gran cosa hoy. No sé qué cifra podemos hablar, pero están en 5.000 o 6.000 megavatios, pero están incrementados con respecto a los últimos años y creo que hay que seguir peleándolo en la Unión Europea para que esas interconexiones mejoren, porque si no, en lo que España, el mercado ibérico, que es España y Portugal, intentamos que no se convierta en una isla, claro. Eh, Bueno, pues hemos llegado a las 8 de la tarde, con lo cual, bueno, sintiéndolo mucho, porque a mí también me quedaban preguntas, tenía también dudas y la verdad que me hubiera gustado prolongarlo un poco más. Y por supuesto quedas invitado, ¿no? Para próximas veces, porque creo que hay muchos hilos de los que tirar y desarrollar otras ponencias a partir de muchos de los puntos que se han expuesto en esta charla. Y bueno, pues en breve esta charla será publicada en nuestro canal de YouTube. Os recuerdo que con la asistencia en directo habéis obtenido una PDU y bueno, os llegará un correo con las instrucciones necesarias para el reporte. Os invitamos también a estar atentos a la página de eventos de PMI Madrid para la próxima cita de esta serie de webinars de impacto prevista para el 6 de mayo, en la que nos visitarán Andrea García y Fermín Montequín para presentar Infinito Delicias, un caso de éxito en sostenibilidad
que nace de combinar proyectos de construcción, desarrollo de la economía e integración social. Mariano, ha sido, bueno, inspirador, yo muy agradecida por tu visita y todo el equipo que formamos el Grupo de Interés de Energía y Sostenibilidad. Nos ha encantado haber escuchado tu experiencia y bueno, que de nuevo decirte que esta es tu casa. Pues muchísimas gracias por haberme invitado, gracias a todos los asistentes por estar allí y bueno, pues nos veremos en futuras ocasiones. Muy bien. Luigi, gracias de nuevo por tu colaboración una vez más. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias a todos los asistentes, al PMI, a los compañeros del Grupo de Energía y Sostenibilidad. Y gracias a Mariano por darnos la oportunidad de aprender algo más sobre estos temas tan de actualidad e interesantes. Pues a todos los asistentes, muchísimas gracias. Nos vemos de nuevo el miércoles 6 de mayo. Os esperamos. Hasta pronto. Gracias a todos.